Desde que llegué a la capital, Orea la Feérica se convirtió en una persona muy importante para mí. Me enorgullece haber desarrollado mis conocimientos bajo la atenta mirada de la suma sacerdotisa. Y sé la responsabilidad que lleva sobre sus hombros sería suficiente para abrumar a cualquier persona menos digna. Pero la suma sacerdotisa, lejos de sentir la presión de su posición, actúa con calma ante la adversidad. Es firme, algunos dirían que incluso inquebrantable, pero también conoce la belleza y elegancia de una retirada a tiempo. Su sabiduría y decisión la convierten en una líder y mentora incomparable. Por ello, presenciar una mella en su fortaleza, ver claramente cómo el miedo y la incertidumbre asomaba en sus ojos, dejó una huella profunda en mí. Puedo contaros el día preciso en el que el miedo se adentró en lo más íntimo de su ser porque estaba allí con ella. La suma sacerdotisa y yo cuidábamos de la maltrecha bruja Inanna. Ella sostenía su mano mientras yo aplicaba un paño húmedo en su frente. Cuando la maestra Caecilius se nos acercó con preocupación y le formuló una pregunta. ¿Crees que se recuperará? Orea se incorporó, segura de su respuesta. Es más fuerte de lo que parece. Inanna es un hueso duro de roer. Sus palabras, que intentaban apaciguar a la maestra, retumbaron en los muros. El acento de mi mentora resonó en el aire, arcadiano antiguo. Casi parecían compartir su inconmensurable longevidad. La suma sacerdotisa me dirigió una mirada, indicándome que tomara mi posición. Mi tarea consistía en documentar lo que fuera de importancia y ese día no fue una excepción. Decidí no interponerme y dar espacio a la conversación entre la suma sacerdotisa y la maestra Caecilius, grabando mentalmente cada palabra. Ha recibido daños sustanciales y su conexión con la orquídea del amanecer ha sido prácticamente cortada. Que haya sobrevivido es un milagro. La preocupación se reflejaba claramente en su dulce rostro. Yo, por mi parte, seguí cuidando de la bruja Inanna, confiando en que la suma sacerdotisa sería capaz de disipar la incertidumbre de Caecilius. Desde antes de su consagración ya hacía gala de su fuerza interior. Ella no es lo que me preocupa ahora mismo. El cambio de actitud de la maestra indicaba que esta vez había logrado convencerla. Su preocupación, sin embargo, se transformó por completo en determinación. Tenéis razón. Hacer arder el bosque no solo les ha servido para causar confusión y caos, también para debilitar al guardián y cubrir sus pasos. Y aunque pudimos salvar una buena parte del bosque de las llamas, llegamos demasiado tarde. Era evidente que las consecuencias pesaban en la maestra. No solo por el estado de Inanna, sino por lo que esto podía suponer y no se atrevían a decir. Lo veis mal, Caecilius. Lo que tuvimos fue suerte. Que sus alumnos pudiesen percatarse de la situación y que actuasen con tal celeridad nos ha ayudado a no solo salvar la vida de Inanna, también nos ha otorgado una información que nosotras no hubiésemos logrado hallar. Y puede que si no fuese por ellos ni con todo vuestro control sobre el tiempo hubiésemos podido revertir el paso de las llamas por la arboleda. Era admirable que incluso en medio de la adversidad, Orea mantuviera su compasión hacia aquellos que la necesitaban. La suma sacerdotisa se desplazó y se colocó de espaldas a nosotras. Cuando habló, su voz sonaba más seria, como si ella misma hubiera comenzado a aceptar la gravedad de la situación. Lo que me preocupa, Caecilius, es que la última de las brujas de la orquídea ha perdido su magia y que los bosques de la isla de Cambria han perdido a su mayor guardián. Con la orquídea arrancada, tengo por seguro que el equilibrio natural de los bosques en la isla se verá afectado y la primera línea de defensa de Arcadia caerá. Parecía que sus palabras habían invocado al destino. Parsaz, el guardián de Arcadia, irrumpió en la sala a paso rápido, claramente agitado, perturbando así el relativo silencio que nos envolvía segundos antes. Y tened por seguro que caerá. El bosque de Gwynedd, sus árboles, los que no están enfermando, se están secando. Es como si alguien le hubiese echado una maldición. La firme mirada de la suma sacerdotisa se encontró con la de Parsaz, que suavizó su brusco andar. Se acercó a mí sin ni siquiera reconocer mi presencia y dirigió una mirada compasiva hacia Inanna, algo poco común en él. Con la orquídea del amanecer arrancada y sus raíces marchitas, la vegetación no puede sanarse. Todos los males que la orquídea frenaba ahora atacan a la vegetación de la isla. Intentó explicar Orea al guardián. Sus temores se estaban tornando realidad y de alguna forma pude sentir la primera grieta en su espíritu. Esa no es la única mala noticia. El colosal fracaso de mi pupila Fengarientifet nos ha revelado la presencia de un esqueje del culto a Azmodan.
un príncipe infernal del Sol Negro y aliado de Odro, el mismo que arrasó el reino de Gramar en su día. La maestra Caecilius dirigió rápidamente al guardián Parsad. El maestro Caecilius y yo sellamos a Azmodan en una prisión temporal y luego sus restos fueron exorcizados. No entiendo qué tiene que ver. Azmodan no debería ser un problema. Parecía que la información proporcionada por el guardián había incomodado a la maestra, o tal vez estaba tratando de resistir el sentimiento de derrota después de otro fracaso más. La suma sacerdotisa intervino antes de que pudieran perder la compostura. ¿Y cómo habéis procedido con este conocimiento, guardián Parsad? He contactado con nuestros aliados, los mosqueteros de Gramare, suma sacerdotisa. Gramare también está siendo asediada. Y los perpetradores no son otros que las fuerzas de Difet unidas al antiguo ejército de Azmodan. Parsad respondía sin titubear, pero mi mentora comprendía bien cómo pensaba. Seguramente porque se conocieron cuando él no era más que un niño. Estoy segura que pensáis que este ataque interinsular solo es el principio. Así es, mi señora. No es casualidad que el Concilio de las Lágrimas haya notificado a la Universidad de Magia del Archipiélago sobre la presencia de posibles agentes de Difet, aumentando la tensión entre los leales a Lady Katrina y aquellos que apoyan a su hermano Aegon. Que aprovechen la situación e intenten devolver a Azmodan a su antigua gloria con la orquídea y que luego intenten tomar Isla Dragón es una posibilidad que debemos tener en mente. La mirada de certeza en el rostro del guardián no solo confería credibilidad a sus palabras, sino que también transmitía un alarmante sentido de urgencia. Están levantando una cortina de humo para cegarnos. Seguro que ninguno de estos frentes es el verdadero objetivo de quien arrancase la orquídea del amanecer. Un breve pero palpable silencio acompañó sus palabras. Estuve a punto de intervenir cuando noté que mi mano estaba siendo apretada. El silencio se vio interrumpido por el esfuerzo de la bruja Inanna al tratar de incorporarse desde su lugar de reposo. La ayudé y con evidente dificultad habló. Caecilius tiene razón. Aquel que arrancó la orquídea no solo mató a su guardián, también asimiló su esencia. Todos los eventos que acontecieron hasta ese momento, el letargo del maestro Caecilius y su consiguiente desaparición, las ruinas del templo, el retorno del cazador, el hombre en llamas y la quema del bosque, maldición. El rostro de la suma sacerdotisa comenzó a oscurecerse, mientras observaba detenidamente a la bruja Inanna. La grieta que había marcado su espíritu comenzó a expandirse. Ambas sabíamos qué significaba. La hija de la noche. Orea habló en un tono gélido, ocultando con maestría cualquier rastro de vulnerabilidad ante todos, salvo mis oídos atentos. Una vez más, Parsad se apresuró a hablar. Eso no puede ser. Es imposible. Un culto a un príncipe demoníaco alojado en un antiguo templo de Noctiluca Malak. Registros de sueños extraños por toda la isla y el archipiélago. No me parece disparatado lo que dice la suma sacerdotisa. La maestra Caecilius comenzaba a conectar los puntos y la bruja Inanna se sumó a ella. ¿Es que no lo veis, Parsad? La historia se repite. La guerra de las capitales fue simplemente una excusa para debilitar a los idolones, y esta vez está logrando su cometido de verdad. Empezando a perder la paciencia e intentando desacreditar sus afirmaciones, el guardián habló. Si la hija de la noche hubiera quebrantado su profundo sueño en la costa más lejana, habríamos sucumbido hace décadas. Vuestra madre, suma sacerdotisa, se sacrificó para ser su perpetua custodia. No deshonremos su sacrificio con conjeturas que lo menosprecien. Una mota de incertidumbre hizo aparición en el rostro de la suma sacerdotisa. Yo sabía que la imagen que invocaba Parsad era mordaz para ella y que la grieta que hacía mella en su espíritu se retorcía como un clavo ardiente en su interior, aunque lo ocultase rápidamente y volviese a mostrar calma y firmeza. Mantened la serenidad, Parsad. Nadie está ultrajando el legado de la primera suma sacerdotisa. Cada uno de vosotros alberga un fragmento de la verdad. Como bien afirma Caecilius, todas estas acciones forman un velo de engaño. Seguidamente, como ya asevera, la secuencia de acontecimientos evoca un patrón reminiscente de los tiempos de la Guerra de las Capitales. Un intento de debilitar a los eidolones, tal como lo buscó la hija de la noche. Y como vos mismo afirmáis, el retorno de la hija de la noche es imposible, declaró, deseando que sus palabras estuviesen en lo cierto. Pensativa, la maestra Caecilius añadió. Entonces, alguien se está haciendo pasar por la hija de la noche. ¿Pero por qué? La hipótesis de Caecilius aliviaba de manera tenue la pesada carga que Orea llevaba, pero aún así, la preocupación persistía en su mente, temiendo que su intuición pudiera fallar. En ese momento, la suma sacerdotisa decidió pasar a la acción.
Si era verdad aquello que sospechábamos, iban a tener que asegurarse algo de ventaja. Eso es lo que debemos desentrañar. Archimaga Caecilius, tan pronto como la bruja Yana se reponga, os encomiendo investigar lo que haya sobrevivido del templo de la Orquídea del Amanecer. Sí, maestra. Sí, maestra. Maestro Parsad, dirigíos a la isla Dragón y desvelad aquello que ocultan los espías de Difed y el culto de Azmodan. Sí, maestra. Solicitar el auxilio de los aliados era un acto al que no estaba habituada, pues la Orden de Cronos siempre había ostentado una posición aventajada, desde la que brindar ayuda sin recurrir a ella. Sin embargo, en este momento, la incertidumbre y el temor forzaban a la suma sacerdotisa a buscar la colaboración de otras fuerzas. Aprovechad vuestra destacada posición como rector de la Universidad de la Magia del Archipiélago. Ha llegado el momento de que nuestros fieles aliados acudan en nuestra ayuda. Por último, la suma sacerdotisa Aurea abandonó la estancia con una mirada de aprobación impregnada de cariño, irradiando una serenidad aparente. Sin embargo, en su interior, una inquietud sin precedentes se apoderaba de ella, algo que habría quebrantado la voluntad de muchos y que, sin duda, estaba desgarrando poco a poco su alma. Los más oscuros secretos de la Orden, una vez más, se encontraban al borde del abismo, amenazados con ser revelados.